Con la moral constitucional, institucional y bolivariana, le exigimos y le decimos al mundo: no metan sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Así lo enfatizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este miércoles cuando recibió en el Palacio Presidencial de Miraflores a quienes acudieron en una multitudinaria marcha hasta ese punto para celebrar el primer mes de la victoria electoral del 28 de julio y para repudiar al fascismo injerencista. Pero el intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela y otros países de Latinoamérica no solo se presenta con el ánimo de desconocer las acciones internas del país, sino que está vinculado con que esta nación y otras naciones de Latinoamérica y el Caribe son blanco de una intensa campaña comunicacional a nivel internacional basada en el odio y socavamiento de las bases democráticas del país, impulsada por actores internacionales, troll centers y medios de difusión de mensajes y o de comunicación alineados con intereses externos, con lo que se evidencia la aplicación de una estrategia de desestabilización a los gobiernos como el venezolano y otros más, y el cuestionamiento a la transparencia y legitimidad de las elecciones que justifiquen cualquier acción golpista. Fíjense ustedes, por ejemplo, en una maniobra casi simultánea, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que Estados Unidos agrede, desconoce y viola impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Fíjense ustedes que la jefa de Estado reaccionó ante las declaraciones de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, en torno a la visita que hicieron hace unas semanas dos funcionarios de alto rango hondureños a Venezuela. El jefe de Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar, y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, estuvieron en el país, en Venezuela. Y la presidenta, en este caso Xiomara Castro, además agregó que la injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable para los intereses de esta nación centroamericana. Bien, vamos a seguir adelante con este tema, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de la plataforma de Telegram, Telesur TV, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre estos temas. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta, la encuesta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Estados Unidos incrementa sus acciones injerencistas en Latinoamérica y el Caribe, provocando perturbaciones y enfrentamientos entre varias naciones. Ahora, ¿cómo pueden enfrentar entonces estos pueblos de la región de Latinoamérica la nueva avanzada imperialista? Hay un factor, puede ser invocando los ideales de Bolívar y Martí. Una segunda opción es fortaleciendo mecanismos de integración. Tercero, reforzar relaciones con Rusia y China. O cuatro, todas las anteriores. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si no han participado pueden hacerlo ahora, justamente a través de esta cuenta en Telegram, en Telesur TV, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Bueno, por supuesto, ya ustedes saben la dinámica, la mecánica, el método. Nosotros siempre buscamos a alguien que nos ayude a interpretar lo que pretendemos indagar. Y bueno, hoy hemos invitado a Gilberto Ríos. Gilberto Ríos Munguía es dirigente fundador del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación Libre, por cierto, que nos acompaña desde Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, que está allí donde se están cociendo las papas con este tema de injerencia, ¿verdad? Se ríe. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, muy amable. Gracias por estar pendiente siempre en la coyuntura aquí en Honduras, que cada vez, y gracias por esa introducción, ¿verdad? Cada vez se explica más el origen de la crisis política que ellos han querido generar en Latinoamérica. Yo tuve la fortuna de estar presente en Caracas durante los comicios electorales y he venido dando testimonio desde mi regreso y con el grupo también que estuvimos allá presente de cómo se desarrollaron las elecciones, de la evidencia del ataque cibernético que ha sufrido el gobierno bolivariano y de cómo pues hay toda una narrativa brutal creada en contra de Venezuela que se suma, ¿no?, a la que ya pues la ha antecedido por 20 años, ¿no? Una campaña dirigida precisamente desde los centros de poder que ahora miran cómo en todo el continente tienen menos posibilidad
de reproducir el modelo imperialista que tuvieron hace muchos años, ¿no? Y es el caso de Honduras, ¿verdad? Donde fue prácticamente una colonia norteamericana y que han aprovechado la visita completamente fraternal entre jefes militares para desarrollar una olimpiada entre cadetes en Caracas, en el Fuerte Tiuno, que han querido señalar al general del ejército, al general Hernández, Roosevelt Hernández, que es el jefe de la Junta Militar, como un socio, dicen ahora, ¿verdad? De la narcodictadura venezolana. Es decir, obviamente metiéndonos en esa matriz mediática que ha hecho tanto daño, ¿verdad?, al pueblo venezolano, a su gobierno, y que ahora, ¿verdad?, en vista de que en Honduras se reafirma un gobierno, pues, con características que defiende la autonomía, que defiende la soberanía y que desea no ser nunca más tutelado por el interés del capital transnacional, pues entonces, y a sabiendas también de que dentro de un año son las elecciones generales y muy probablemente lo más probable es que el gobierno nuestro de Libertad y Refundación se afirme con la candidata Rixi Moncada, pues en esa misma medida entran en desesperación porque ya las cuentas sin el petróleo venezolano, sin la dominación del Triángulo Norte en Centroamérica, habiendo perdido tanta hegemonía incluso en México, o sea, como lo demostró la semana pasada también el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, si lo vemos en el mapa, es realmente una imagen muy clara hacia adentro, un espejo hacia adentro, en el sentido de que está revelando la caída del imperio norteamericano y el ascenso de gobiernos nacionales autónomos, autodeterminados y también de izquierda, ¿verdad? Pero cada vez más en el rescate del Estado, tratando de superar la crisis que nos dejó el neoliberalismo. Sí, Gilberto, pero fíjate tú, vamos a revisar un poco más el caso hondureños. Honduras se suma a la extensa lista de objetivos de Washington, tal como lo advierte la presidenta de esa nación centroamericana, Xiomara Castro. Vamos a escucharlo para precisar lo que estamos diciendo. Pueblo hondureño, yo quiero decirles que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Miren lo delicado que eso significa. Un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Gilberto, antes de hablar contigo sobre este tema, yo quiero agregarle más leña al fuego, porque vamos a ver los detalles del tratado de extradición firmado en 1912, un acuerdo del que la potencia hegemónica ha abusado para interferir en los asuntos internos de Honduras. Gracias a este tratado, solo 64 hondureños desde 2014 han sido extraditados a suelo estadounidense para enfrentar a la justicia de ese país. Recordemos que este documento cumple con el objetivo de facilitar la entrega de fugitivos entre ambos países. Sin embargo, el gobierno de Honduras ha expresado su intención de dar por terminado este tratado, pues exigen que las denuncias de Washington sean discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional hondureño. Todo esto en medio de los intentos imperialistas por interferir en los asuntos internos de la nación y atribuirse papeles de justicieros. Gilberto, yo creo que el tema está más allá de Honduras. Yo creo que el asunto, y nosotros lo estamos viendo aquí en nuestro equipo de producción, estamos viendo como una cantidad de síntomas, como de una enfermedad que tiene un dolorcito por acá, una tos por allá, me pica por aquí. Ya hay una cantidad de elementos donde Estados Unidos está entrando y ya entró, como es el caso de Milei, por ejemplo, ni hablar. Qué bueno que indican que la injerencia viene con todos los hierros, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿Qué ves tú, Gilberto? Bueno, para empezar, siempre le siguen apostando a la guerra híbrida, ¿no? Que tiene que ver con una gran cantidad de escenarios bien complejos de sintetizar. Y solo, digamos, estos escenarios, a mi criterio, han cumplido como todo el mosaico en Venezuela en distintos momentos, ¿no? Tendríamos que precisamente estudiar la historia de Venezuela en los últimos años y precisamente lo que acaba de ocurrir durante las elecciones para saber qué es lo que nos está pasando también internamente.
como a Venezuela en su momento le tocó estudiar la revolución nicaragüense y a su vez así a la revolución cubana, porque es que son los mismos, conocemos al enemigo desde hace 60 años, sabemos cómo se comporta, pero ahora lo estamos viendo cómo se comporta herido, cómo se comporta decadente, cómo se comporta cada vez con menos cultura, ¿no? Y con menos posibilidades de alcance. Es increíble cómo pueden inundar de argumentos vacíos las redes sociales y no pueden tener un argumento sólido, pues porque evidentemente defienden mentiras, defienden la injusticia, la desigualdad, la acumulación de la riqueza, ¿no? Entonces en Honduras estamos experimentando todo eso, el cinismo de la derecha en los medios de comunicación, la presencia de esa mal llamada sociedad civil, que son organismos que viven directamente de subvenciones norteamericanas y europeas, la propia displicencia nuestra, digamos, como fuerza política de hacer entender este problema a nivel latinoamericano, porque también los hay aquellos que dudan, porque también se han visto bombardeados, pero también porque no han sido estudiosos, no han sido rigurosos para entender lo que ocurre en Venezuela. Y entonces yo creo que todo eso hay que mencionarlo, ¿no? Porque nos hace estar en este desafío que tenemos con el enemigo más o menos fortalecido, ¿no? Si no lo cuestionamos y si no superamos este momento, como lo ha logrado superar pues estas revoluciones latinoamericanas básicamente independentistas que tenemos en el continente, pues no podemos llegar a otro nivel. Entonces ahora estamos en esa parte cruda que ustedes han vivido tantas veces, como venezolanos, como latinoamericanos, lo hemos vivido varias veces, y estamos como a prueba. Y ahorita el 15 de septiembre se conmemora pues nuevamente la independencia, y creo que nuevamente el pueblo hondureño, ya hay una convocatoria pues a salir a las calles a demostrar el respaldo a la presidenta Xiomara, el grito de no injerencia, ¿verdad? No queremos ser colonia norteamericana, y la posibilidad de demostrarnos ante propios y extraños que somos mayoría, como lo hemos demostrado en todas las movilizaciones antes, posteriores al golpe de Estado, durante los fraudes electorales, antes del triunfo electoral y ahora también en el gobierno, cuando hemos salido a las calles, que ha habido una verdadera marea roja respaldando a la presidenta Xiomara. Bueno, Gilberto, fíjate, tú lo acabas de decir, de alguna manera yo lo voy a complementar. Venezuela prácticamente se ha convertido en el laboratorio del injerencismo estadounidense, del imperialismo. Aquí entonces, en consecuencia, pues los venezolanos y venezolanas, sobre todo la Revolución Bolivariana, tiene posgrado, PhD y máster. Es una universidad donde hemos aprendido que el injerencismo es un tema cotidiano, y esto lo saben todos. Nuestro canciller venezolano Iván Gil, por ejemplo, calificó de irresponsable, farsante y sinvergüenza a la embajadora de Estados Unidos en Honduras. El diplomático aseguró que las declaraciones realizadas por las funcionarias estadounidenses buscan juzgar y mentir sobre la realidad de Venezuela, mientras recalcó que Estados Unidos no solo ha usado la llamada guerra contra las drogas para financiar a grupos fascistas, bandas narcoparamilitares y grupos extremistas que han buscado desestabilizar a la nación, las cuales están vinculadas con sectores de extrema derecha, sino que también para taparlos y protegerlos. El diplomático venezolano enfatizó que Venezuela es una zona de paz y ha erradicado todo vestigio de grupos paramilitares y fascistas que pretendan utilizar el territorio como cabeza de playa para sembrar el terror al pueblo bolivariano. Mira, entonces, Gilberto, de acuerdo con tu percepción y tu análisis, ¿qué recomiendas tú deberíamos hacer los pueblos de Latinoamérica y del Caribe ante el hecho claro y preciso, ante lo fáctico que significa que la injerencia es parte de un plan de posicionamiento definitivo sobre Latinoamérica y el Caribe por parte de las fuerzas imperialistas? Un gran favor nos hacen leyendo sobre la temática, informándose en los medios oficiales del gobierno, en Canal 8, en Radio Nacional de Honduras, en el periódico Poder Popular, que son los medios con los que nosotros difundimos pues la verdad de lo que ocurre desde la perspectiva del movimiento social, político, izquierda, y desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Principalmente. Entonces ahí hay resúmenes semanales y también está en la página digital. Hay que vencer el cerco mediático con más esfuerzo. La información del enemigo nos llega con mucha más facilidad. Entonces militar también es hacer esos minutos diarios, esos 20, media hora, minutos diarios, ¿no? Donde estamos entendiendo qué es lo que pasa en otros procesos, leyendo, sobre todo a nivel de la dirigencia también. Y también tenemos trabajo en redes sociales, porque esa es la única forma también de defendernos, y obviamente con estas importantes entrevistas que hace Telesur y la cobertura que Telesur, por cierto, es que nos vio nacer, ¿verdad? Nos vio nacer precisamente en el golpe de Estado y nos conoce bien porque siempre hemos sido un pueblo en lucha, de personas que damos la cara, que enfrentamos al enemigo de todas las formas en que se nos presente, y esta no es una situación nueva, pero sí ocupamos solidaridad.
porque al igual que el pueblo palestino ahora está siendo masacrado en silencio, ¿verdad?, por las grandes corporaciones mediáticas, así como Cuba enfrenta un bloqueo genocida también desde hace 60 años, así como Venezuela vive más de 960 sanciones, ¿no? Pues lo mismo, Honduras en este momento está siendo víctima de una campaña atroz que ataca a la primera mujer presidenta del país, que lo único que ha hecho es demostrar que sí se puede rescatar el Estado y que el Estado sí puede cumplir una labor social siempre y cuando también se haga respetar. Por eso es tan importante estos ejercicios de soberanía, de decirle a la embajadora, esto no nos parece, estos tratados no nos parecen, y vamos a seguir adelante con nuestro gobierno y con nuestros amigos también. Y bueno, tarde o temprano, que yo sé que es la gran aspiración también del pueblo y gobierno bolivariano, tarde o temprano, porque aunque seamos vecinos y nos caigamos mal en este momento, vamos a ser siempre vecinos y esperamos que en los Estados Unidos en algún momento haya madurez y cordura y podamos llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Porque se trata de crear comunidad internacional con todos los pueblos latinoamericanos. Así es. Bueno, muchas gracias, Gilberto Ríos Munguía, dirigente fundador del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación, y nos acompaña desde Tegucigalpa, Honduras, donde por cierto vivieron dramas también cuando estaba Mel Zelaya, el esposo de Xiomara Castro, viviendo dramas cuando él decidió participar con el ALBA. Vamos a despedir entonces nuestra primera parte del programa, pero recuerden que pueden seguir participando en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Está el código QR con la pregunta y las opciones. Pues al final vamos a analizar las tendencias que ustedes están creando. Bueno, por supuesto, entonces vamos a decirles una cosa. Al volver vamos a seguir hablando de este tema porque necesitamos profundizar y lo vamos a hacer con otros actores a nivel internacional en el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900.000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en el mundo desde el sur, a través de Telesur. Fíjense que estamos analizando el proceso, injerencista, progresivo que está haciendo Estados Unidos y sus aliados en torno a Latinoamérica y el Caribe. Por eso vamos a ir ahora a Buenos Aires, Argentina. Ahí está Telma Luzzani, quien es periodista de política internacional. Telma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, gracias. Bueno, ya ustedes tienen entonces el drama, y permíteme hablar desde acá, ya la injerencia se consolidó con Milei, Laura Richardson y bueno, otras cosas más que han sucedido, sin mencionar por ejemplo el caso de Elon Musk, que llegó allá también buscando sus intereses particulares, ¿no? Entonces, ustedes lo ven más de cerca, pero ¿cómo estás percibiendo todo este escenario en Latinoamérica y el Caribe? ¿Crees que se va a consolidar la penetración imperialista en Latinoamérica de nuevo? Bueno, eso es lo que ellos intentan. Yo escuché a otros invitados que dijo algo muy interesante y es que el imperio está herido y cuanto más herido, cuanto más riesgo en perder su hegemonía, que hoy es un hecho, es una realidad, mucho más sus ejercicios de interferencia y de manera mucho más descarada. No es que ahora tal vez interfieran más que antes, sino que lo hacen de una manera totalmente sin tapujos. Antes tenían algunas formas de disimulo o lo hacían a través del espionaje, a través de la diplomacia.
hoy ya no tienen esos recursos y no les queda más remedio que hacerlo a cara destapada. Acá lo tuvimos, bueno, con este gobierno, por supuesto, y también con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Recordemos que estuvo la hija de Donald Trump en una provincia del norte argentino, poquitas semanas antes o días antes de que hubiera un tremendo golpe en Bolivia. Así que la injerencia es constante, creo que más en este momento de debilidad. Telma, vamos a poner un poquito más el dedo en la llaga. Obviamente el imperialismo estadounidense y sus aliados tienen enemigos dentro de su proceso de posicionamiento o reposicionamiento en la América Latina y el Caribe basado en su doctrina Monroe. China y Rusia son sus amenazas. Ahora China ha fijado su postura sobre las actuales injerencias de Washington. En un mensaje por parte del portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yang, el gigante asiático instó al país norteamericano a abandonar la doctrina Monroe y sus políticas de hegemonía que han marcado la historia de la región durante los últimos 2 siglos. La nación asiática señala que esta política obsoleta solo busca imponer el poder de Washington sobre la región, afectando la autonomía y desarrollo de los países latinoamericanos. Asimismo, considera fundamental que Estados Unidos adopte una postura de colaboración y respeto hacia Latinoamérica. Telma, ¿cómo ves tú este planteamiento? ¿Es una solicitud diplomática o es un tono amenazante para el hegemonismo de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, veo que son pasos que se van dando, ¿no es cierto? Y el proceso es, por supuesto, dinámico. Esta situación de China no la podíamos esperar hace unos años atrás. Cada vez China está tomando más actitudes, yo diría que por ahora en el tono de la diplomacia. Recordemos, por ejemplo, voy a otra parte del mundo, la aproximación de Irán con Arabia Saudita, o invitar a sectores palestinos a Beijing para rivales históricos para que tengan proximidad. Entonces vemos que China está ocupando distintos lugares del mundo con su diplomacia, teniendo cada vez más protagonismo, buscando una mayor influencia. Ahora, América Latina y el Caribe es históricamente el lugar de influencia de Estados Unidos. Es lo que ellos llaman despectivamente su patio trasero. Empezar a hablar en nuestra región ya son palabras mayores, pero creo que es lo que en este momento permite la historia. Yo creo que China no da pasos arrebatados, no da pasos que sean peligrosos. Creo que son pasos estudiados y si lo hacen es porque en este momento las circunstancias y la debilidad del imperio lo permiten. Así es. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un historiador, un gran diplomático, Samuel Moncada, que es representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, y él, bueno, denunció justamente los hilos injerencistas detrás del ataque frustrado contra el sistema electoral de la nación. Por decir el sistema electoral, pero detrás de eso hay otras cosas más. Vamos a escucharlo a Samuel. Nosotros estamos viviendo un golpe de Estado, pero este es un golpe de Estado que penetró nuestro sistema electoral. Y hasta ahora lo que se entiende que ocurrió pareciera que fuera una hechura local, algo que se hicieron los venezolanos, súmate, unos genios de la oposición. Y lo que yo quiero que se entienda es que fue toda una estrategia hecha del exterior por parte del gobierno de Estados Unidos, y es una estrategia que ustedes verán se ha practicado por más de 20 años en distintas partes del mundo, y lo que nos aplicaron a nosotros fue una receta de destrucción y colonización del sistema electoral para imponer a los agentes locales que favorecen los intereses de Estados Unidos. Esto lo dijo Samuel Moncada ante la Asamblea Nacional de Venezuela, ante los parlamentarios, para dotarlos de más herramientas de interpretación acerca de lo que está pasando. Pero quisiera que introdujéramos también el tema de México. ¿Oíste? Hace poco, vimos cómo los Estados Unidos están muy incómodos porque México está haciendo una reforma judicial y entonces Estados Unidos y Canadá no les gusta porque eso afecta a sus intereses. Estas intromisiones han sido calificadas por el gobierno mexicano de absurdas y que causan tensión en las relaciones bilaterales. Los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han hecho críticas puntuales a una reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que solo debe ser discutida por los mexicanos.
El Ejecutivo Nacional, además de pausar las relaciones con Estados Unidos y Canadá, señaló que Washington se erige como policía del mundo, declaraciones que han sido respaldadas por la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien aseguró que hay temas que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos. Entonces, fíjate tú, entonces ya no solamente es Honduras, ya no solamente es Venezuela, ahora con México y bueno, ¿hacia dónde apunta todo esto? Sí, quiero destacar digamos, la valentía y la dignidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puso en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá justamente por esas actitudes totalmente injerencistas. Me parece que es algo muy importante. Él aclaró, no estamos echando al embajador, ni mucho menos, pero sí estamos pausando, estamos haciendo una alerta que no es posible en México que venga otro país a decir lo que tenemos que hacer. Como vos decís, está el tema de la reforma judicial, sí digo bien, que limpiaría un poco un poder que en casi todos los países, por lo menos en Argentina seguro, está muy corrupto, muy lleno de intereses espurios, así que una democratización, una elegida popular, como se elige cualquier otro, como se elige el legislativo, como se elige el ejecutivo, es muy, muy sano. Eso por primer lugar. Y en segundo lugar, dos cosas más. Por una, la reforma energética que quiere encarar Andrés Manuel López Obrador, que también llena de terror a Estados Unidos, porque obviamente es una gran pérdida para ellos. Todo lo que sea independencia, soberanía de nuestros países, para ellos es una mengua, digamos. Y el otro tema es que creo que también tiene que ver con que está por cambiar el gobierno y ya están tratando de estropear, como decimos los argentinos, embarrar la cancha a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Ustedes también ponerle palos a la rueda de la carreta, ¿no? También. Bueno, pero no solamente es eso, sino también el tema de la elección de los jueces de manera popular y los jueces sin rostro para que no sepan los narcotraficantes quiénes son los que están juzgándolos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró el estatus de las relaciones con Estados Unidos, que es más o menos lo que tú estabas diciendo, pero vamos a escucharlo con precisión. La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Telma, tengo poco tiempo, así que te voy a pedir que solo me acompañes a escuchar la respuesta de nuestros usuarios, nuestros perceptores, una encuesta que hicimos, que tú escuchaste seguramente. Vamos a recordarla de todas maneras. Estados Unidos incrementa sus acciones injerencistas en Latinoamérica y el Caribe, provocando perturbaciones y enfrentamientos entre varias naciones. Les preguntamos a nuestra audiencia cómo pueden enfrentar los pueblos de la región la nueva avanzada imperialista. Bueno, y hemos colocado 4 opciones. Una es invocando ideales de Bolívar y Martí. 14% piensa eso. No es malo el porcentaje. 19%, que es como decir una quinta parte, dice que fortaleciendo mecanismos de integración, puede ser el ALBA, la UNASUR y todas estas cosas, ¿no? 13% piensa que es reforzando las relaciones con Rusia y China. Fíjate, 13%, no es mal porcentaje. Ahora, la mayoría, 54%, dice todas las anteriores. Así que bueno, estamos clarísimos, ¿verdad? Gracias, Telma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, una conclusión para todo esto. Para nadie es un secreto que las corporaciones transnacionales que controlan las decisiones políticas en Estados Unidos son las que determinan a cuál país se le deben aplicar acciones injerencistas, presiones, bloqueos, sanciones, medidas coercitivas, conspiraciones, magnicidios y golpes de Estado para introducir en esa nación los cambios políticos que faciliten la utilización de los recursos naturales y posición geoestratégica de esos territorios para seguir avanzando en su estrategia imperialista y por ende hegemónica de dominar la mayor torta del mercado global, que es lo que realmente les interesa a Estados Unidos y sus cómplices y algunos esclavos. Ahora, si a Estados Unidos y a sus aliados les interesa que exista más y mejor democracia en algún lugar del planeta, pues deberían empezar por ellos mismos, que tienen un sistema electoral anacrónico que solo favorece a las élites empresariales. Y podrían seguir, por ejemplo, con el régimen sionista de Israel, que invadió el territorio palestino asesinando a más de 40.000 personas.
y tendrían que pedirle también a los países que tienen reyes y reinas de Europa, así como emires del Medio Oriente, que son dictadores hereditarios, que abdiquen para que faciliten procesos electorales transparentes, a los que les puedan pedir que hagan procesos electorales bajo las directrices que ordenen los Estados Unidos y pedirle las actas que quieran. Todos sabemos que eso no va a pasar, porque la razón por la que Estados Unidos, sus cómplices y esclavos comerciales atacan a Venezuela y a estos otros países es por los intereses mercantiles capitalistas. Así que la Revolución Socialista Bolivariana, por ejemplo, solo debe seguir adelante con su autodeterminación y soberanía como ejemplo para el mundo desde el sur.